Hola, muy buenos días para todas, para mis compañeras aquí presentes, para Mary Natalia, María Juliana, por supuesto para nuestra docente Laura Zuley Reyes, docente de enfoque psicoanalítico. Entonces, el día de hoy les vamos a exponer un trabajo colaborativo, pues precisamente de enfoque psicoanalítico, en el cual nos vamos a meter por completo en el cuento de una película psicológica. Bueno, vamos a conocer un poquito sobre nuestra película. Como ya sabemos, se llama Los Límites del Silencio. Entonces, es una película tipo psicológica. Está protagonizada por Michael Hunter. Él es un conocido y profesional terapeuta, un psicólogo brillante, cuya vida sería normal como cualquier otra persona, con altibajos, con logros. Pero entonces su vida le va a dar un giro completamente debido a la muerte de su hijo, ya que él aprovecha un descuido de sus padres para acabar con su vida. Transcurren 3 años en los cuales Michael no olvida por completo la pérdida de su hijo, aquella escena dolorosa. Entonces no deja de sentirse culpable. Se culpa a sí mismo. Su familia lo hace responsable también. ¿Por qué? Porque él, como profesional exitoso, no tuvo esas herramientas, esas bases para ayudar a tiempo a su hijo. Debido a esto, pues su matrimonio se acaba, su única hija empieza a tomar distancia y empieza a frecuentar otro tipo de amistades. Entonces, más adelante, Michael decide ayudar y conocer el caso de Tommy. Tommy como tal es el personaje en el cual vamos a basar nuestro trabajo, en el cual lo vamos a relacionar con las teorías. Entonces, Michael al comienzo pues empieza a tener una buena relación con Tommy, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Más específicamente en la mitad de la película, Michael empieza a conocer la verdadera cara de Tommy. Tommy, un joven de 17 años que desde muy pequeño su madre mantuvo una relación incestuosa con él. Su padre, al descubrir esta relación, a sangre fría asesina a su madre en presencia de Tommy. Entonces, desde esa instancia, Tommy se ha sentido culpable por ello. Todos esos recuerdos, todos esos pensamientos, la imagen de su madre muerta, todos esos traumas infantiles que pasarían en su inconsciente, lo va a guardar como un tesoro, sin saber que dicho tesoro se le va a salir de sus manos, hasta el punto de llegar a golpear y asesinar a otras mujeres. Luego, ante un intento de suicidio que tiene Tommy en una parte de la película, la vida le da una nueva oportunidad de salir adelante. Por supuesto, Michael va a estar ahí apoyándolo. ¿Para qué? Para que él pueda luchar, pueda salir adelante y pueda tener un destino mucho mejor que el que tuvo su propio hijo. Bueno, ya metiéndome como tal en el cuento de los personajes, sus teorías, voy a relacionar el caso de Tommy. Pues Tommy no es el personaje principal, pero es el que escogimos para desenvolver este trabajo. ¿Por qué? Porque él es uno de los personajes más representativos y que como tal en él se basa la historia. Yo lo voy a relacionar con el personaje de Sigmund Freud por la parte de la neurosis. ¿Por qué? Porque Tommy va a presentar un miedo excesivo por su presente, por su futuro. Se va a caracterizar por esa ansiedad constante que va a desarrollar en él, fobias y manías. Recordemos que Sigmund Freud divide la parte de la neurosis en 3 tipos, en la parte histérica, en la parte fóbica y en la parte obsesiva. Con relación a Tommy, yo lo relacionaría más que todo por la parte fóbica. ¿Por qué? Porque Tommy va a tener un miedo ilógico, un miedo desproporcionado ante una situación. Entonces, él va a evitar exponerse al objeto que simbolice sus temores inconscientemente. En este caso, en el caso de la película, él va a sentir un miedo o un rechazo a las mujeres. Entonces, al recibir por parte de ellas ya sea una muestra de afecto como un beso, un abrazo, cariño, él de manera inconsciente le va a recordar a su madre toda la historia vivida, el momento en el que falleció, entonces por ende le va a recordar su pasado doloroso. Entonces, por aquí lo puedo relacionar con la parte de la neurosis. Bueno, con relación a Sigmund Freud, también puedo relacionar a Tommy con la parte de los sueños. ¿Por qué? Porque por parte del soñador va a representar la realización de un deseo, obviamente de forma inconsciente. Recuerdo en la película cuando él tuvo un sueño, o mejor dicho, una pesadilla en la que arrojaba a las vías del tren a una muchacha. Lo hizo para que muriera. ¿Por qué? Porque ella tan solo le dijo que lo amaba, trató de abrazarlo fuertemente, entonces la reacción de él fue muy impulsiva y reaccionó de esta manera. ¿Qué hace él en la vida real?
Él en la vida real pues tiene una buena relación con esta muchacha, pero entonces toma distancia, evita tener algún tipo de cercanía con ella, precisamente para evitar que ese sueño se vuelva realidad. Teoría de James Lycan. Personaje principal de la película es Tommy. El argumento desde la teoría. En esta teoría podemos relacionar que Tommy intentaba persuadir al terapeuta para que éste no le hiciera preguntas sobre el pasado de él y siempre mostraba desinterés en lo que le preguntaba. Manejó un lenguaje corporal ansioso. Michael notó que Tommy le ocultaba las cosas e investigó hasta el punto de descubrir cierta parte de lo que le sucedía y el porqué el comportamiento de Tommy. Teoría de René Spitz. En esta teoría aporta sobre el tema de las relaciones tempranas entre madre e hijo, Rodríguez 2022. En relación a la película podemos observar la depresión analítica, ya que Tommy fue separado de su madre y su padre. Esto conlleva a que este chico desarrolle una personalidad agresiva con las mujeres. Dado el caso, al fin el chico desarrolla pensamientos suicidas e intenta quitarse la vida en los ferrocarriles del tren, pero logran salvar a Tommy y después de lo sucedido lo llevan a rehabilitación. La teoría que voy a explicar a continuación son los mecanismos de defensa psíquicos en relación a Tommy, que es el personaje principal de la película Límites del Silencio. En el caso de Tommy, la angustia la manifestaba de una manera muy violenta cuando una mujer se le acercaba. Tommy reprimía sus recuerdos y sentimientos con el fin de que pues no se dieran cuenta de cómo fue el final de su madre, la muerte, cómo fue que ocurrió la muerte de su madre. En un momento que en una charla que tuvo Michael con Tommy, Michael es un personaje que está haciendo referencia al terapeuta. Él tuvo una charla con Tommy y le hizo recordar cuando él era niño. En ese momento él se puso violento porque pues le recordó lo que él había vivido cuando, después de que Michael le recordara su infancia, Tommy desarrolló una actitud y un comportamiento muy diferente al que han pensado sus terapeutas, pues a raíz de lo que él había vivido cuando era niño. Él se mostraba como un chico muy tranquilo, pero lo hacía solamente con el fin de que esto pues no se dieran cuenta de lo que en realidad estaba pasando con él. En la proyección, Tommy atribuía de cierta manera sus defectos en Michael, ya que esto haría que él se confundiera y pues hubiera como tal una transferencia o contratransferencia, ya que Michael también vivió una situación muy complicada pues con su propio hijo y Tommy utilizaba esas cositas como para confundir al terapeuta. En la racionalización, Tommy aseguraba sentirse bien y trataba de hacer las cosas bien, como por ejemplo cocinar, llevar buenas notas, jugar, ser un buen chico, para justificar lo que había pasado. Tommy se le fue acercando poco a poco a la hija de Michael para poder jugar con sus recuerdos a través de ella. El desplazamiento Tommy lo tomó, pues agredía a otras mujeres cuando se le acercaban porque él sentía. A continuación, en la teoría del Melanie Klein, esta referente del psicoanálisis, ella pues pretendía explicar la mente infantil y la futura relación que este niño tendría con otras personas. Melanie Klein tiene una teoría de relaciones objetales en las cuales también tienen un mecanismo de defensa psíquicos. Entre ellos está la introyección, proyección, división y la identificación.
En el caso de la película, Tommy, en la introyección, de niño tenía experiencias sexuales con su madre y esto hizo que no pudiera tener una vida tranquila en su adolescencia, ya que golpeaba a cualquier mujer que intentaba acercársele. En la proyección, Tommy siempre decía que se sentía bien para que no se dieran cuenta lo que en realidad le sucedía, y Tommy intentaba controlar los impulsos, pero en ciertas ocasiones a él se le salían de las manos cuando le recordaban su pasado y él pues los traía al presente. Tommy se identificaba con su padre en la adolescencia, ya que vio cómo éste asesinaba a su madre en una fiesta. Tommy asesinó a una chica porque pues lo empezó a tocar, lo seducía, y pues él creyó que él pensó que lo que pasó con su mamá lo iba a vivir otra vez. Pero él no sabía, cuando era niño, que su mamá lo veía más que todo era como un objeto sexual, más no como su propio hijo. Bueno, referente a la teoría de Donald Winnicott, esta teoría la podemos relacionar con Tommy, ya que los cuidados que le proporcionaba su madre no eran los más adecuados para un niño. El abuso sexual que Tommy presentaba cuando su padre no estaba, pues repercutieron en su vida de adolescente y por ende en su personalidad. Para Tommy, su madre lo quería y él en su momento no entendía lo que en realidad sucedía. Bueno, otro personaje es Erik Erikson. Él, como tal, la teoría se basa en la parte psicosocial, en la forma como nos relacionamos, en la forma como nos comportamos. Él creó unas escaleritas que como tal son 8 niveles, 8 etapas en las que toda persona debe pasar. Si una persona no supera o no pasa por esas etapas, no va a tener un correcto funcionamiento, no va a tener ese grado de maduración porque no va a estar preparado psicológicamente. Entonces, en el caso de Tommy, yo puedo decir que él no tuvo un correcto proceso, un correcto desarrollo. ¿Por qué? Porque iniciando más o menos en la etapa 4, que es la etapa de 5 a 13 años, él primero presenció la muerte de la madre. Segundo, vivió todo este tipo de acoso. Entonces, siento que él no tuvo un correcto desarrollo, quedó en esta etapa. Entonces, si una persona no supera una etapa, no puede pasar a la otra y como tal no puede completar las 8 etapas. Entonces, ya para la parte de la etapa 5, que es la etapa de adolescencia de 13 a 21 años, esta es una etapa compleja. ¿Por qué? Porque la persona está en pleno desarrollo, está buscando su identidad. Entonces, él no va a poder lograr como tal conseguir esta etapa porque quedó atrasada en la etapa anterior. Entonces no va a estar preparado mentalmente. No va a estar lo suficientemente preparado para desenvolverse y afrontar lo que viene en un futuro, permitiendo pues como en sí no crecer mentalmente. Bueno, otro personaje que encontramos es a Sullivan. La teoría de él más que todo se basa en la parte de la personalidad. Entonces, esta va enfocado a las formas de relacionarse y comunicarse, favoreciendo así el desarrollo de la personalidad. Teniendo en cuenta el caso de Tommy, recordemos en la película, yo podría decir que él tiene dificultades para crear su personalidad. ¿Por qué? Debido a toda esa historia, todos esos recuerdos que vivió desde muy pequeño. Si recordamos, la parte de la infancia es clave para marcar, para desarrollar la parte de la personalidad. Entonces, él sufrió soledad, culpa, inseguridad, desde aquella escena dolorosa, desde todo ese abuso que vivió desde niño. Entonces, Tommy no va a tener un correcto desarrollo de la personalidad debido a todos esos traumas y a la forma incorrecta como se relaciona con los demás. ¿Por qué? Por esa experiencia que vivió tan temprano en pleno proceso de socialización.